Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de los presentes tienen un smartphone? ¿Cuántos de esos smartphones tienen internet? ¿Quién tiene una computadora en su casa? Sea portátil o de escritorio, que ya las de escritorio están en desuso, ¿no? ¿Y quién tiene un iPad o una mini iPad o, bueno, toda esta serie de artilugios tecnológicos, ¿no? Que sale uno a veces de casa en la mañana y parece que se está uno como armando como en la Edad Media, ¿no? Con tantas cosas y teléfono y el iPad y el maletín. ¿Y quién tiene libros en su casa? ¿Quién tiene la costumbre de tener una biblioteca personal? Libros el que sea, no es un asunto de limitarse. ¿Y quién tiene el hábito de leer? Bueno, muy bien, pues creo que todos. Perfecto, ya pasaron la prueba. Bien, cuando a mí se me invitó a participar a este evento, platicábamos ahí como, bueno, de qué podríamos charlar que valiera la pena que escucharan. Y a partir de mi experiencia como profesor universitario en la UABC, pues tengo la oportunidad de impartir algunos cursos donde de repente toco algunos temas que tienen que ver con la historia de la cultura y la historia de la humanidad, ¿no? Y por eso el título, ¿no? De la tablilla de arcilla al smartphone. Y les voy a conversar hoy cómo hemos transitado de esta imagen, ¿no? Que serían las primeras tablillas que usaban los hombres en Medio Oriente hace 2000, 3000, 5000 años atrás, que estaban hasta en una biblioteca y toda la cuestión, ¿no? Entonces, pues esas eran las tablillas que nosotros utilizamos hoy muy cómodamente y que tienen internet, ¿no? Bueno, esto pues era una gran labor, ¿no? De hecho, había gente dedicada, los escribas les llamaban, dedicados exclusivamente a estar haciendo récords o escribiendo sobre comercio, sobre acontecimientos sociales, decisiones de los reyes. Y quisiera comenzar también preguntándoles esto. Si saben cuántos gigabytes de cultura e información tienen en sus manos, en sus smartphones, en sus tablillas, y que no las han compartido. Porque el problema de nuestra época, con la tecnología portátil, es que nos ha vuelto individuales, nos ha atomizado, ¿no? Si en tiempos anteriores la gente se reunía en círculos y una persona que sabía leer leía algún texto, algún libro para que los demás leyeran, pues ahora si se fijan, cuando andamos en un café, en un restaurante o en la conversación, pues todos estamos, ¿no? Así, checando el Facebook, el Twitter o cualquier red social en la que participemos. Bien, pues hay varias cuestiones aquí que quiero comentarles y entre ellas, bueno, si vemos este asunto de las imágenes de las tablillas, se van a dar cuenta que conforme avanzó el tiempo y empezaron a organizarse las sociedades, en esa misma medida se empezaron a integrar la cultura del mundo y las culturas locales, vamos a decir, ¿no? Y entonces hay una cultura que se formó en la antigüedad, en Medio Oriente, en Europa, en África, en distintos grados de avance, ¿no? Sea en una tablilla o en un papiro, ¿no? O en un libro. Que los libros en la Edad Media pues eran muy restringidos, ¿no? Los monjes encerrados en los conventos, seguramente algunos han visto por aquí la película El nombre de la rosa, y si no, se las recomiendo mucho, se van a dar cuenta que los libros ciertamente conservaban la cultura mundial, pero no la reproducían, no se compartía. ¿Y por qué? Pues porque los libros estaban encerrados en las bibliotecas, en los conventos, ¿no? Y entonces los libros pues eran realmente obras de arte, como este que les estoy presentando acá, donde se van a dar cuenta que pues, ¿no? el monje dibujaba y hacía gráficos y coloreaba y pintaba, ¿no? Y algunos pues todavía han sobrevivido. Pero esto no siempre fue así. Ya en el Renacimiento, Gutenberg inventó la imprenta. ¿Y qué hizo? ¿Qué provocó cuando inventó la imprenta? Masificó el conocimiento, la cultura y la información. Y entonces, en vez de que se produjera un libro en un convento y se pintara y duraran años y felices días haciendo el libro, pues ahora ya no se hacía uno, se hacían 100, se hacían 150,
Y entonces había más posibilidad de que la cultura estuviera en un mayor número de manos. En su izquierda ven una imagen precisamente de Martín Lutero, que es quien revolucionó la cultura durante el Renacimiento. Utilizó el invento de la imprenta, ¿para qué? Para unificar a los alemanes en su mundo cultural, cuando llevó el Nuevo Testamento a un idioma local, el alemán. Y el otro personaje pues es Maquiavelo, que también revolucionó las formas de hacer política. Bien, ¿qué pasa en nuestra época? ¿Cuál es nuestra utopía en la sociedad del conocimiento? Pues que lo que escribíamos antes con una pluma, ¿no? Así con tintas y una pluma muy visual y rimbombante, pues ahora lo hacemos con nuestras yemas, ¿no? En los bits, en teléfonos, en computadoras. ¿Y cuál es el asunto? Que hemos confundido con la disponibilidad de tecnología con la disponibilidad de cultura, y no necesariamente es lo mismo. ¿De qué se trata? De concebir a la tecnología como un medio para compartir a más gente la cultura. Piensen que todavía en este país hay gente que en su vida ha tenido, por ejemplo, un libro en sus manos, y entonces mucho menos pues va a tener un teléfono con internet por su condición socioeconómica. Y entonces, quienes somos afortunados de tener un libro o tener una computadora con internet, tenemos esa responsabilidad social de compartirla. Y bueno, por si gustan, es el ejemplo más moderno de la próxima computadora que se va a publicar, que saldrá el año que entra. Bueno, este es el primer prototipo en los años 50, ¿no? Y ocupaba un espacio de este tipo o de este tamaño, ¿no? Bien, lo que quiero decirles es que la tecnología debe estar al servicio de la información, de la preservación y de la reproducción de la cultura. YouTube, Facebook, Twitter o cualquier red social que utilicemos, si se maneja con un propósito específico, con este propósito específico del que les estoy hablando, pues bien puede servir para reproducir, ¿no? Y llevar a más gente la cultura. Nosotros, ¿cuántos videos no hemos visto en YouTube que nos enseñan o nos permiten aprender algo nuevo, ¿no? Y bueno, si hablamos o si pensamos en el hombre de la sociedad del conocimiento, pues pensamos en estos personajes, ¿no? Que son los grandes gurús y donde se paren. Bueno, Steve Jobs ya no está con nosotros, pero donde se paren, pues era casi un evento religioso, ¿no? Ir a escuchar a ver qué tienen que decir a la hora de presentar un nuevo producto. Que a mí me parece extraordinario el avance tecnológico, ¿no? Pero insistiría en la idea de que la tecnología no es nada si no tenemos una idea con qué alimentarla. Es decir, podemos tener la mejor computadora, pero si no tenemos una idea que escribir en una hoja en Word, pues está muy bien la inversión que hayamos hecho en una computadora, 20,000 pesos, pero es inservible. De manera que lo que estoy comentando también es que la tecnología, cuando hace posible el conocimiento, fomenta la ciudadanía. Y eso que genera, que nos vuelve personas en condiciones iguales, ¿no? ¿Y qué hacemos? Reducimos las brechas. El conocimiento, el saber es un poder, no solo nos da poder económico, sino nos alimenta el espíritu, nos forma, ¿no? Y entonces, quienes tenemos estas posibilidades de un teléfono o un libro, tenemos esa responsabilidad con quien no tiene acceso. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿no? Con el conocimiento el ciudadano tiene argumentos para preguntar y cuestionar desde una comprensión crítica de la realidad. ¿Por qué las cosas son así y no son de otra forma? Y bueno, aquí les presento también una imagen de dos personajes, ¿no? Uno de ellos es prototipo de nuestra época, ¿no? Joven, tecnología de última generación. Y el otro es el historiador francés de la cultura, Jacques Barzun, que tiene un libro que habla precisamente, hace un recuento de la cultura y de la tecnología, ¿no? Les recomiendo también que lo puedan consultar. Bien, ¿qué es lo que propongo? La sociedad del conocimiento debe construirse desde un nuevo contrato social, ¿sí? Ya en Europa, en el siglo XVIII, hubo quien hablaba de la construcción de un contrato social. Yo creo que el nuevo contrato social en la sociedad del conocimiento debe basarse en la disponibilidad de la cultura, ¿sí? Y no solo en la disponibilidad de tecnología. Un contrato cuyos principios son las relaciones de igual a igual entre ciudadanos, en la rendición de cuentas de gobiernos, empresarios y la sociedad en su conjunto, en un estado de libertad garantizado por el conocimiento y la cultura del saber. Y con esto
quisiera yo cerrar el día de hoy dejándoles esta pregunta para la reflexión. ¿Cuántos gigabytes de cultura e información estamos, todos los que estamos aquí presentes, estamos dispuestos a compartir para disminuir la brecha digital en la era del conocimiento? ¿Por qué? Porque antes la desigualdad social era entre quien sabía leer y quien no sabía leer. Y ahora tiene un ingrediente adicional. No solo es entre quien sabe leer y quien no sabe leer, sino entre quien tiene posibilidad de tener acceso a la tecnología y manejarla, que es lo que comento aquí de la brecha digital. De manera que yo los invitaría, a partir de estas ideas que les he comentado hoy, a reflexionar sobre eso. ¿Cuánto de nuestra disponibilidad cultural y tecnológica estamos dispuestos a compartir con los otros? Muchas gracias.